Saludos amigos de Diver Instructor, soy Xavi Llambrí, que estamos en un nuevo vídeo en el cual os explicamos cosas de puntos de buceo. Esta vez nos vamos a ir a un punto de buceo un poco fuera de lo normal. Nos vamos a ir al río Canaletas. El río Canaletas es el último afluente del Ebro, pero tiene un descenso de barrancos que es bastante interesante. Nace en la Sierra de la Espina, al norte del macizo del Sports, dentro del término de Horta de San Joan, y se desliza abajo entre montañas escarpadas. Esto hace de que la velocidad del agua pues haya abierto unas brechas en la montaña que ha dejado un paisaje precioso para hacer descenso de barranco. Hacia el final del término de Horta de San Joan se forman unas gargantas, ¿vale? Que es donde hemos ido a bucear. Más adelante bordea el santuario de la Foncalda. Allí ya no hemos llegado. El santuario de la Foncalda pues también es fácil de llegar, se puede llegar con vehículo, y también hay algunas pozas interesantes para meterse dentro, pero ya no es la cantidad que tenemos en la parte de arriba del río. Desemboca en el río Ebro a la altura de Benifaz. El descenso dura 1 hora y media más o menos. Es bonito y fácil, apto incluso para niños en el caso de que hagamos barranquismo. En nuestro caso, que habíamos ido con botella de buceo, nosotros queríamos inspeccionar las partes más profundas de las gargantas y de las ollas. Como este río es bastante frecuentado por su facilidad, es un barranco muy frecuentado y incluso hay algunas empresas que se dedican a explotar el tema del barranquismo en este río, ¿vale? Entonces es fácil que os encontréis, si vais en fin de semana, es fácil que os encontréis otra gente que también está utilizando el río para hacer barranquismo, pero con un equipo tradicional de barranco, no con botellas como era nuestro caso. Empezamos el descenso en la cascada del Ventador y entraremos al cauce. Podemos realizar varios saltos desde piedra, que vais a ir viendo durante el vídeo. El recorrido, ya os digo, dura 1 hora y media. El agua es bastante cristalina y hay algunas ollas que tienen algo de profundidad, no mucha, pero es bastante interesante de visitar. Hay algún sifón, ¿vale?, que se podría hacer en apnea, pero nosotros hemos preferido hacerlo con botellas para inspeccionarlo y conocerlo bien, por si algún día pues tuviéramos algún rescate en esta zona. Para dejar los vehículos, os aconsejamos que dejéis un vehículo en la parte de arriba, donde se entra en el cauce del río, y otro en la parte de abajo. De lo contrario, pues la caminata después, montaña arriba, para ir al parking de arriba, pues con el equipo de buceo no es muy recomendable. Puede hacer, pero nosotros lo hicimos así, pero vamos, eras un tute llevando el equipo. El equipo que llevamos en este vídeo, veis que son botellas pequeñas. Es una botella de 6 litros a 300 bares y nos dio para hacer toda la inmersión sin ningún problema, porque el rato que vas tú sumergido pues tampoco no es mucho. Vas bastante tramo pues caminando, haciendo barranquismo normal, ¿eh? Lo único que tienes el problema de que llevas un equipo de buceo pequeño, pero llevas un equipo de buceo contigo. Cuando llegamos al final del barranco, pues hay un letrero que nos indica que no se puede continuar por el cauce del río, que hay que salir. Por lo tanto, no tengáis miedo, que no vais a pasaros del parque. Y luego hay una sendera que está ya bastante marcada, porque ya os digo que es un sitio bastante frecuentado, que os va a llevar hasta el camino que después subimos hasta donde está el coche. Es una inmersión divertida y es muy fácil de realizar. Y bueno, durante el camino pues igual os encontráis, si vais en fin de semana, igual os encontráis otros usuarios que están haciendo el barranco de forma tradicional y os van a ver de forma extraña, porque lleváis un equipo de buceo, pero también os van a ver con envidia, porque ellos saben que nosotros nos vamos a poder meter en sitios que ellos en el fondo del río, pues ir fijándoos, porque a veces podéis encontrar algún mosquetón, algunos elementos de que los usuarios del barranco pues han ido perdiendo. Nosotros aquel día nos encontramos un reloj. La fauna que vais a encontrar pues son peces pequeños de río, bastante pequeños, batracios, vais a encontrar ranas y sapos, y algún cangrejo de río también, que alguno aparece aquí en el vídeo. Vale, espero que os haya gustado este vídeo, y si os animáis a hacer el río Canaletas, pues hay alguna empresa que os puede asesorar para el recorrido, o como vais a encontrar en internet, vais a encontrar información. Yo en la descripción os voy a poner cómo llegar hasta el sitio y bueno, cuál va a ser el recorrido. Aparte del equipo de buceo y el equipo de barrancos, el neopreno y tal,
no vais a necesitar mucho más equipo técnico porque no hay rápeles, bueno, hay algunos saltos, no necesitáis instalar cuerdas ni nada. Y nada más, espero que os haya gustado. Esto es Diver Instructor, soy Xavi Llabric y nos vemos en el agua.